Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos que nos acompañan en cada reflexión. Quiero invitarles a dar gracias en este día. Padre bueno, damos gracias por la bendición que nos otorga de la vida. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros misericordiosamente, por compadecerse y proveer todo lo que es necesario para nuestra vida y también, Señor, para nuestra fe. Gracias damos porque en medio de nuestras luchas diarias, allí se hace presente su gracia y su Espíritu Divino fortalece a su pueblo. Gracias, Señor, porque responde oportunamente a todo aquel que clama con corazón sincero. Aquel que le busca siempre encontrará en usted la gracia divina suficiente para caminar sustentados de su mano, Padre bueno. Gracias damos por este día que nos regala. Denos sabiduría y entendimiento, Padre, para poder comprender su voluntad y vivirla con gozo y alegría. Pues lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos amigos, estamos llegando a la parte final de esta serie, El gobierno de las emociones. La última emoción que vamos a tratar en esta semana es el suicidio. Es el último tema a tratar sobre esta serie. Cuando concluyamos esta, estaremos abriendo una nueva serie distinta. Pero por lo pronto, que nuestro Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder compartir y también para comprender este tema tan importante. ¿Ha escuchado a alguna persona o usted mismo se ha sentido en esta condición donde le parece que la vida le resulta imposible? ¿Ha estado batallando con la idea de suicidarse? ¿Ha aceptado y creído en una mentira? Esa mentira es que quitarse la vida es mejor que vivir la vida que Dios le ha dado. Si usted ha creído esta mentira, entonces hoy tenemos una respuesta para usted. El Señor tiene compasión de usted en cada preocupación y quiere trabajar en su vida solo con la verdad. Así que es una mentira que quitarse la vida es mejor que vivir la vida que Dios le otorga. Jesús dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si usted ha estado creyendo esta mentira de que lo mejor es quitarse la vida antes de seguir viviendo esta vida de dolor y sufrimiento, yo le quiero invitar a que medite un poco, que se detenga y pueda abrir su corazón con esperanza para la vida que Dios tiene para usted. Comencemos con algunas definiciones que nos ayudarán a clarificar este concepto del suicidio. La palabra suicidio acarrea una miríada de sentimientos que van desde el asombro y tristeza hasta la confusión y dolor. A menudo, la respuesta inicial al suicidio es, como nos sucede a todos, la negación, ¿verdad? O sea, no es posible, ¿cómo? ¿Por qué alguien querría cometer un acto tan impulsivo e irreversible? Y nuestros comentarios pueden ser, el suicidio ha terminado con una vida preciosa para siempre. Y si es de un jovencito, de un niño, como ha estado sucediendo, todavía más dolor y asombro nos causa. En realidad, el suicidio tiene muchas caras. No siempre es instantáneo e intencional o autoprovocado. Sin embargo, es importante entender lo que Dios piensa en cuanto a la vida y la muerte, es decir, en cuanto a su vida y su muerte. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí en este texto se nos revela que es la voluntad del Padre que todo ser humano pueda escoger la vida, que el hombre pueda vivir junto con su descendencia, así como se plantea. Es voluntad de Dios y está en el corazón de nuestro Dios que el hombre viva y viva plenamente, como
También lo declara Juan 10:10, donde nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que aquí hay una invitación para que nosotros podamos buscar y optar por la palabra de nuestro Dios. El suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida cuando el individuo se encuentra en un estado de desesperación extrema. Un ejemplo de esto en la Biblia es el caso de Judas, que se ahorcó por el remordimiento que sintió después de traicionar a Jesús, después de haber vendido a su maestro. Mateo 27, 3-5 nos dice lo siguiente: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, dice el texto bíblico. Así que tenemos aquí también un ejemplo en la Escritura de cómo Judas creyó una mentira en lugar de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho con un arrepentimiento que llevara a acciones que dieran evidencia de ella. Fue mejor y se ahorcó. El suicidio también puede ser como no instantáneo, sino un suicidio progresivo. El suicidio progresivo es el acto deliberado de quitarse la vida a través de una conducta autodestructiva prolongada. Por ejemplo, alcohol, drogas, cualquiera de estas. Uno puede decir, te estás matando con el vicio. En realidad es una muerte prolongada, pero que día a día está caminando, inexorablemente camina hacia la muerte una persona que vive atrapada en el vicio. Generalmente, el suicidio progresivo involucra una negación deliberada de las consecuencias peligrosas que resultan de una conducta perniciosa que lleva hasta los extremos. Miren, usted le dice a una persona que es alcohólica y ella va a decir, no, yo solo de fin de semana no tomo, no, cuando yo quiero lo dejo, yo tengo el control, etc. Entonces hay una negación, pero esto es lo que llamamos suicidio progresivo. Algunos ejemplos son el tabaquismo, alcoholismo, el mal uso de medicamentos y otras sustancias tóxicas, sean naturales o sintéticas o químicas. Las Escrituras describen al necio que provoca su propia muerte siguiendo un comportamiento destructivo a pesar de las advertencias de los demás, diciendo, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando usted escucha a alguien que dice, no, a mí no me pasa nada, yo lo tengo controlado, cuando yo quiero lo dejo, es una persona que está negando su adicción, pero está caminando hacia la muerte. El suicidio asistido. El suicidio asistido, también llamado suicidio con ayuda, es un plan deliberado de quitarse la vida con el apoyo de otra persona para evitar un futuro doloroso e indeseado. Aunque el suicidio asistido es premeditado, no se lleva a cabo por uno mismo, sino que es otro el que lo ejecuta. Un ejemplo bíblico de este suicidio asistido sería el caso del rey Saúl, pidiendo a un soldado que lo matara con una espada para evitar las consecuencias de su derrota militar. Esto está en 1 Samuel 31:4. Nos dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces aquí nos damos cuenta que Saúl estaba pidiendo que su soldado fuera el que lo atravesara con la espada. Es difícil, pero muchas personas se encuentran en estas condiciones y piden ayuda de alguien para poder practicar el suicidio, que se conoce como suicidio asistido. También hay un suicidio que es el simbólico. El suicidio simbólico
Es el acto deliberado de quitarse la vida influido por una tradición ritualista o un código de honor caracterizado por una identificación excesiva con otra persona, sea una familia o una nación. Y los ejemplos culturales son el harakiri que se practicaba en los samuráis japoneses por cuestión de honor, o los pilotos kamikazes más aquí recientes, más contemporáneos, los pilotos kamikazes, o estos hombres que están dispuestos del Islam, ¿verdad?, a despedazarse con una bomba por su fe. Entonces aquí tenemos lo que es esta parte del suicidio simbólico. Tiene que ver con una tradición ritualista o un código de honor. También un ejemplo bíblico de esto sería el rey Saúl, ya que después de que el rey Saúl, por ejemplo, se suicidó, su escudero también se quitó la vida, así nos dice el texto bíblico. Dice 1 Samuel 31:5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Aquí es un seguimiento por una cercanía muy íntima entre el escudero y su rey. Aquí pues el escudero también se inmola, se traspasa con su propia espada, imitando a lo que hizo el rey Saúl, a quien él servía. Entonces encontramos que hay ejemplos de esto. Por último, el tema del suicidio espiritual es el acto de quitarse la vida por una decisión deliberada de desobedecer la voluntad revelada de Dios. También esta parte de aquellos que se condenan a sí mismos, aquellos que deciden caminar a la muerte eterna en lugar de a la vida eterna. El suicidio espiritual se produce cuando un individuo decide no creer lo que Cristo ha dicho. Entonces, tenemos varios casos relatados en la Biblia. Aquel que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces, el tema aquí es el suicidio espiritual, cuando alguien decide con toda su conciencia y razonamiento no creer a lo que Cristo ha dicho. Un ejemplo de esto sería en Mateo 19, ustedes recordarán al joven rico que llegó en un diálogo con Jesús, le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para ir al reino de Dios? El maestro, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿verdad? Cumple los mandamientos. Después de un diálogo breve, el hombre dice: los he cumplido desde mi juventud, todo esto. Entonces Jesús le dice: bueno, una cosa te falta, solo una te falta. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Este hombre, dice la Escritura, que se fue muy triste. No hizo lo que se le pidió. Así que no pudo recibir la vida eterna por su incredulidad. Más bien, quedó condenado a la muerte eterna. Un ejemplo bíblico serían también nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes decidieron desobedecer voluntariamente el mandamiento de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese acto resultó en su muerte y la de sus descendientes, como nos dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Bueno, aquí tenemos una advertencia seria, clara y concisa acerca de lo que Adán y Eva debieron hacer. Sin embargo, decidieron voluntariamente desobedecer. Esto los llevó a una muerte espiritual. También Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en Romanos 5:12, Pablo está hablando acerca de nuestros primeros padres y que esta desobediencia acarrió la muerte a toda la humanidad. Gloria a Dios que hoy tenemos una alternativa para enfrentar la vida y aún el pecado. Y Dios nos ha dado un camino cierto y seguro para la vida eterna. Hasta aquí, mis hermanos, amigos,
la reflexión de hoy. Estamos iniciando el tema del suicidio. Yo ruego a Dios que sea de gran bendición todo cuanto vayamos viendo día a día. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.